Bienvenidos a este Batipodcast, que es una nueva experiencia que hacemos en Ron Reports en colaboración con Saint, que es una app de espiritualidad que, si no la conocen, siempre es interesante. La pueden buscar en Google o en Apple, está a disposición de los usuarios. Pero hoy tenemos, el tema de hoy es hablar del cónclave. Y tenemos con nosotros a una persona que sobre todo acaba de escribir este libro que se llama Cónclave, las reglas para elegir al próximo papa. Y es una persona bien conocida de esta casa. Trabajó en Ron Reports prácticamente 20 años, Javier. Sí, 17. 17. Pero bueno, el corazón sigue en Ron Report, así que aquí seguimos trabajando. Sí, Javier está desde el año 2003 en Roma. O sea, eso sí que son ya más de 20 años. Eso son 22 años. 22 años, casi más que el obelisco de la Plaza de San Pedro. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿El obelisco cuántos años tiene? Pues el obelisco tiene menos de 2.000 más 2, tiene casi 4.000 años. Casi 4.000 años. Estamos en cuota 4.000 años. Bueno, Javier, ahora me lleva mucha ventaja. Sí, Javier no está todavía al nivel del obelisco, pero bueno, que tiene muchísima experiencia aquí, es uno de los vaticanistas. Bueno, ha vivido dos cónclaves y ha vivido con 3 papas, ¿no? Sí. He cubierto información de 3 papas, sí. Yo creo que por algún mes, cuando era muy pequeño, viví también en tiempos de Juan Pablo I. Pero cubrir periodísticamente solo Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Vale. No, y precisamente del Papa Francisco ha escrito sobre el Papa Francisco, tiene un libro, tiene un documental que también ha dirigido sobre el Papa Francisco, y con él ha escrito un libro sobre sus memorias, los recuerdos del Papa Francisco con el Papa Benedicto, ¿no? Que ha sido una experiencia muy reciente. ¿Cómo ha ido ese libro? Fue muy emocionante porque además el Papa Francisco habla de los cónclaves, de cómo fue su experiencia dentro de los cónclaves. Entonces es un relato inédito porque por primera vez un Papa cuenta lo que hasta ahora nadie había contado sobre los cónclaves. Y bueno, aparte de esos temas, pues habla de muchas otras cosas, de su relación con Benedicto XVI, cómo había esa cercanía, cómo se apreciaban recíprocamente y lo que en muchos sectores se había sido presentado como una especie de guerra civil, era todo lo contrario, había una mutua admiración y se apreciaban y entre los dos pues consiguieron que una situación que era potencialmente muy peligrosa, la convivencia entre 2 papas con los desafíos y los peligros que eso supone, pues se convirtiera en un momento pues bastante sereno y que normaliza una situación pues que cara al futuro será cada vez más habitual. Y estamos precisamente este libro, que es Cónclave, como hemos dicho, y se ha presentado un momento que estamos un poco en Roma con un aire de cónclave, ¿no? O sea, en caso de que, el Papa, que está muy anciano, lleva varios meses ya, o sea, ya son más de 40 días sin aparecer prácticamente en público. Bueno, pues realmente hay un clima un poco de pre-cónclaves, podemos hablar, ¿no? Bueno, la verdad es que el cónclave es que es una cosa curiosísima porque está diseñado de modo que no haya que esperar a que empiece la sede vacante para que el cónclave entre en marcha. O sea, cuando inicia la sede vacante, se ponen en marcha una serie de mecanismos que permiten que el nuevo Papa sea elegido con total libertad por los cardenales electores y que no haya intromisiones, que tengan los mecanismos para poder decidir entre ellos y que no haya intromisiones externas. Pero vamos a explicar un poco para la gente que no sabe qué es la sede vacante. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Por lo básico. Vamos a empezar por lo básico. O sea, en el momento en el que un papa renuncia o un papa fallece, la sede de Pedro, la sede del obispo de Roma, queda vacante, no hay papa. Y por eso pues, se llama sede vacante. Y en ese momento entra en vigor una norma que diseñó Juan Pablo II que se llama Universi Dominici Gregis, el pastor del rebaño universal. Y es una norma que explica quién manda en el Vaticano cuando no hay papa y qué mecanismos se tienen que poner en marcha para buscar un nuevo sucesor de Pedro. ¿Quién manda en el Vaticano cuando el Papa...? Pero eso es que es precioso, ¿no? O sea, en el momento en el que entra en vigor una renuncia o fallece un Papa, hay, yo diría, 5 personas que mandan en el Vaticano. Bueno, genéricamente,
La Iglesia, la Santa Sede, queda en manos del Colegio de Cardenales, que actúa colegialmente y guiado por el cardenal decano, pero el cardenal decano no puede tomar ninguna decisión sin el Colegio de Cardenales. No pueden tomar ninguna decisión que se reserve a un papa. Por ejemplo, no pueden canonizar a nadie, proclamar un dogma, convocar un concilio, cambiar la doctrina. Luego, el que se queda con la jefatura de Estado del Estado Ciudad del Vaticano, el jefe de Estado en funciones, sería el cardenal Camarlengo. En la ley dice que es el que se encarga de los intereses temporales, la jefatura de Estado en funciones del Estado Ciudad del Vaticano. ¿Quién es el que ejerce esa función? El cardenal Camarlengo. Que se pague a los empleados cada mes, o que se cuiden las cosas ordinarias. Que se cuiden las fronteras, que la policía proteja al colegio de... Por ejemplo, la policía está a sus órdenes, pero la Guardia Suiza se ocupa de cuidar al colegio de cardenales, porque la Guardia Suiza protege a la Santa Sede. Sí. Luego también manda mucho el maestro de ceremonias pontificias, porque es el que se va a encargar de guiar todos los ritos. Incluso el extra omnes, que luego hablaremos, el extra omnes, o preparar si el Papa ha fallecido, preparar todo el velatorio, preparar el funeral. Luego, muy importante, el sustituto de la Secretaría de Estado, porque es una persona, es el alto cargo vaticano, el más alto cargo vaticano que continúa vigente, sigue mandando. Porque realmente el que se ocupa, el sustituto, también se ocupa del interno, es como una especie de ministro de asuntos internos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, lo veremos luego, pero cuando empieza el cónclave, él es con el que el cardenal decano, si necesita algo del exterior, hablará con el sustituto de la Secretaría de Estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los cardenales entran en la Capilla Sixtina, empiezan a votar y eligen papa a una persona que no está dentro de la Capilla Sixtina? Entonces, el cardenal decano llama al sustituto y el sustituto va en su búsqueda y lo trae a la Capilla Sixtina para preguntarle: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? Y esto es interesante porque en teoría el número 2 del Vaticano, que ahora mismo es el cardenal Parolin, en ese momento queda cesado automáticamente. O sea, cuando en caso de muerte o renuncia al Papa, todos quedan cesados. O sea, cuando empieza la sede vacante, todos los altos cargos del Vaticano cesan. No pueden volver a la oficina. Yo me acuerdo del cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En el momento en que falleció Benedicto XVI, ya no iba a su oficina. Él falleció Juan Pablo II, él ya no iba a su oficina. Ningún cardenal puede ir a su oficina. Y su número 2, el secretario, tiene que preparar un informe para presentarlo a las reuniones de cardenales e informar de cuál es la situación de la Iglesia. ¿Les dejarán algún día de trabajo? Bueno, o sea, no, si se muere un papa de repente, no puedes volver a la oficina al día siguiente. Puedes volver a lo mejor a llevarte los tus papeles. Cosas, pero no puedes firmar nada, o sea, no se pueden tomar ningún acto de gobierno. Ningún acto de gobierno, ni dar instrucciones, ni nada. Si se presentara alguna cuestión urgente, el Colegio de Cardenales puede consultar al prefecto al que era el prefecto de ese dicasterio y pedirle su opinión sobre qué se debería hacer, pero la decisión sería del Colegio de Cardenales, no del prefecto que ha cesado. ¿Y esto de cuándo viene? O sea, ¿por qué crees? ¿Qué sentido tiene? Porque esto no suele ocurrir en otros sistemas, otras instituciones. Claro, es que dices, todo el mundo cesado. Es como una parálisis, una sensación de parálisis. Sí. Yo creo que no lo he pensado. Creo que tiene dos finalidades. Una es: señores, hay prisa por elegir un nuevo papa. Entonces hay prisa, y para que tampoco retrasen mucho, porque por esto no lo sé, pero sospecho que si no trabajan tampoco tienen sueldo. Entonces hay que esta es una buena pregunta. Habría que buscarlo. Esto habrá que investigarlo. Te ves en una situación un poco fuera de juego. No tiene sueldo, no. Entonces, para que se den prisa para elegir un nuevo papa, y luego también, porque, y esta ya más seria, porque él es presidente de un dicasterio o prefecto de un dicasterio, porque el papa le ha cedido o le ha dado potestad para ese sector. En el momento en el que no hay papa, nadie le está cediendo esa potestad. Entonces, pues cesa inmediatamente. Pero
Y vamos un poco a lo Sí, nos hemos concreto. saltado muchas cosas. Nos hemos saltado, pero también yo quería ir a lo concreto. ¿Qué es un cónclave? ¿Puedes explicar en muy pocas palabras para la gente? Claro, no. El cónclave, bueno, se puede explicar de muchísimos modos, ¿no? Pero es un mecanismo que tiene... Pues el primer cónclave fue en el año 1200, más o menos. Me parece 1251, pero con las fechas habría que controlarlas. Bueno, los tenemos todos en este libro, están todas las fechas. Pero es un mecanismo que tiene, pues eso, ya más de 800 años, que se ha ido mejorando para asegurar que el Papa sea elegido de un modo libre por parte de los cardenales. Las claves son que los electores son encerrados, se quedan encerrados y no salen hasta que no elijan un sucesor de Pedro y que necesitará 2/3 de los votos. Ese es el cónclave. El cónclave es el mecanismo de elección del Papa. Juan Pablo II cambió las normas de modo que ahora se actualizó, por decirlo de otro modo, de modo que solo hay un modo para elegir a un Papa, mientras que antes había 3. Hasta 1996 había 3 modos para elegir a un Papa. Que uno era por aclamación. Por aclamación, que es el de la película Las sandalias del pescador, que llega el pobre era un papa eslavo, un obispo eslavo, y empieza el cónclave y le aclaman papa, una cosa. Entonces es un mecanismo peligroso, lo de la aclamación, y por eso ya estaba previsto que además de aclamarlo, luego tenían que votarlo en secreto. Entonces, pero bueno, por aclamación, por compromisarios es si no se ponen de acuerdo, se nombran 9 cardenales y se ponen de acuerdo entre ellos, y luego pues por elección secreta, que es el sistema que funciona. El sistema actual. O sea, que debe ser elección secreta. O sea, no puede ser votar en voz alta. ¿Quiénes pueden elegir al Papa? Claro, ahí hay una palabra que tiene doble significado. Lo pueden elegir los papables. ¿Quiénes son los papables? Los cardenales de menos de 80 años. Pueden elegir al Papa solo los cardenales menores de 80 años, que son los cardenales electores. O sea, no, a día de hoy, ninguna otra autoridad puede elegir al Papa. Un presidente de conferencias episcopales que no sea cardenal, un patriarca que no sea cardenal, no puede elegir. Si el secretario de Estado, por ejemplo, el número 2 de la Santa Sede, no fuera cardenal, no podría entrar en el cónclave. No tienen voz los gobiernos civiles, no tiene voz las Naciones Unidas, no tienen voz... En esto, claro, estás hablando de no tienen voz porque en la antigüedad, en el pasado, ha habido vetos, había la posibilidad del veto, ¿no? Eso como... Había un derecho que era de algunos monarcas católicos, el rey de Francia, el emperador de Austria-Hungría, el rey de España, que tenían derecho a presentar un veto. Por ejemplo, Fernando VII vetó a un cardenal, ahora no me acuerdo del nombre, pero había sido nuncio en Madrid y se habían peleado. Y entonces empezó el cónclave y el cardenal español dijo: traigo un mensaje del rey de España que es que a este no le podemos votar papa. Claro, eso es muy injusto porque, porque es una intromisión externa. Puede haber intromisiones en el próximo cónclave por parte de a lo mejor de empresas o de Estado que digan que ellos, si se elige este cónclave, amenazan con algún tipo de sanción. Lo que sí hay es cardenales que no pueden votar. O sea, hay cardenales menores de 80 años que son excluidos. En los dos últimos cónclaves ha habido cardenales que tenían menos de 80 años que prefirieron no participar en el cónclave, o por motivos de salud, o pues el cardenal de Escocia renunció porque se había demostrado que había tenido comportamiento impropio con adultos y entonces pues decidió no participar en el cónclave. Ahora vamos a tener probablemente al cardenal Bechú, ¿no? Que es... Bueno, ese va a ser uno de los primeros temas que se enfrentan. O sea, tienen derecho a participar en el cónclave todos los cardenales que no hayan sido canónicamente depuestos. Entonces, esta palabra canónicamente depuesto la carga el diablo. ¿Qué significa canónicamente depuesto? Pues tendremos que ver si una vez que empieza la sede vacante, el cardenal decano tiene un decreto que certifique que porque no es público, ¿no? No es porque la sentencia contra Bechú, en la sentencia no era público, que estaba excluido. No está claro que haya una deposición canónica. Hay una renuncia a los derechos y deberes del cardenalato, pero no está claro si dentro de ese PAC se incluye la participación en el cónclave.
no sería un problema también porque el Papa Francisco le ha dejado participar en los consistorios, que son las reuniones solo de cardenales. Entonces, es una situación un poco incierta y yo creo que el Papa la habrá dejado atada. Yo tengo la corazonada de que habrá un documento que explique... Pensado. Sí. ¿Cuántos días, o sea, una vez que el Papa renuncia o que muere, hay para convocar un cónclave? Sí. ¿Cómo funciona? Y si esos días tienen sentido Sí. hoy. Sí, fíjate, no. Esto es una decisión muy sabia. Empieza la sede vacante, ya sea por renuncia o fallecimiento, y tienen que pasar entre 15 y 20 días para que empiece el cónclave. Antes tienen que pasar entre 4 y 6 días para el funeral del Papa en el caso de fallecimiento, y el cónclave no empezaría hasta el día número 15. Benedicto hizo una excepción, dijo que si están todos los cardenales electores en Roma y lo consideran necesario, pueden adelantarlo un poco. Y de hecho, en su caso se adelantó 12 días. Tenía la explicación de que el Papa había anunciado la renuncia el 11 de febrero. La renuncia ya todo entró el en mundo vigor lo sabía, el 28 de febrero, pero había pasado mucho. Se tiene que dejar espacio para que se pase el luto papal. O sea, que los cardenales puedan tomar una decisión con la cabeza fría. Si la decisión fuera demasiado rápido después de la muerte, es fácil que se dejen llevar por la emoción del momento. ¿Y no estaba ligado eso a los viajes que antiguamente claro, un cardenal que venía de Estados Unidos o de la India tardaba a lo mejor? Es que no entraban, no llegaban. Hay cartas de cardenales muy enfadados creo que fue con la elección de Pío XII, porque habían elegido al Papa sin esperar a que ellos llegaran, ¿no? Era Pío XI, era la elección de Pío XI. Habían elegido al Papa sin esperar a los cardenales americanos, que eran los que pagaban el cónclave. Eran los que, porque no había dinero en las arcas del Vaticano, y lo pagaban ellos y no pudieron votar. Claro, porque todos esos días tú tienes que tener a unas... ¿Cuántos son los cardenales? ¿Cuántos cardenales hay actualmente? ¿Cuál es el límite? Esto vamos a depender del momento en el que empiece la sede vacante. O sea, Pablo VI dijo que el máximo número de cardenales electores debía ser 120. Pero claro, los papas son soberanos también, pueden cambiar la ley, ¿no? Entonces, Juan Pablo II y el Papa Francisco nombraron... Durante su pontificado hubo momentos en los que hubo más de 120 cardenales electores. Fíjate, en este momento que estamos grabando, hay, si no me equivoco, 136 cardenales electores. Entonces, entrarían todos. Significa que el Papa ha derogado provisionalmente esa provisión. Entonces, orientativamente serán 120 electores, pero si hubiera más en ese momento, pues entran más, no pasa nada. Eso es quizá para dar más universalidad a la Iglesia, ¿no? Se ha dado... Sí, ahí el Papa Francisco lo que ha conseguido, yo al Papa Francisco le pregunté, oiga, pero está publicado, no es usted ha nombrado cardenales muy diferentes, esto va a ser, además no se conocen entre ellos, el conclave va a ser muy difícil, ¿no? Y él decía, no, todo lo contrario, esto va a permitir que se sepa todo de todos. Es decir, yo creo que él cuando piensa en elecciones papales también tiene en la cabeza el modo que tienen los jesuitas de elegir al general, ¿no? En el que hay conversaciones privadas en las que todos hablan de todos y se van haciendo consensos hacia algún nombre, ¿no? Y en este caso, lo que va a permitir que haya mayor universalidad es que los problemas que lleven o sea, los problemas que tenga que afrontar el nuevo Papa no sean solo problemas de Europa, porque van a tener una visión de la Iglesia mucho más rica. Claro, a ver, uno siempre te pregunta, ¿quién va a ser el próximo Papa? ¿No? Y el modo de razonar es muy distinto. Claro, los periodistas se dicen siempre, este ha entrado papable al cónclave y ha salido cardenal. Claro, porque nosotros razonamos de modo distinto a los cardenales. O sea, creo que el ejercicio es ponerse en la cabeza de los cardenales. Nosotros pensamos, este cardenal es muy listo, habla muchos idiomas, es muy brillante, sería un buen papa. Y esto es así, ¿no? Y por eso ahí metemos varios nombres, ¿no? Pues puedes poner nombre y apellidos a este perfil, ¿no? Pero tienes que pensar que los cardenales tienen 15 días, no para hablar de las personas, sino de la situación de la Iglesia y del mundo. Entonces ellos empiezan a reunirse durante esos 15 días. Porque eso tiene un nombre, ¿no? Son las congregaciones generales. A ver, el Papa empieza la sede vacante y el cardenal decano convoca a los cardenales para que vengan a Roma. Y el cardenal camarlengo, escuchados a los cardenales que sean el cardenal más veterano de la orden de obispos, de la orden de presbíteros y de la orden de diáconos, luego explicamos quiénes son, pregunta a 3 cardenales
cuándo pueden empezar las reuniones previas al cónclave, el precónclave, las asambleas, las congregaciones generales. Y las empiezan 2 días después en general son 2 días después del Que son fallecimiento. reuniones muy importantes porque es donde se habla de un poco los temas, cuáles son los temas que la Iglesia debe abordar, Sí. cuáles son... Sí. ¿no? O sea, son, por una parte, donde ellos afrontan los problemas de la Iglesia de ese momento y luego ponen de relieve cuál es la situación de la Iglesia en ese momento y qué perfil tiene que tener el próximo Papa. O sea, cuáles son las necesidades del mundo y de la Iglesia. Por ejemplo, hablemos del pasado, que es más fácil, ¿no? Con Juan Pablo II acababa el 11 de septiembre estaba muy cerca, había una Con crisis. Benedicto. Con Benedicto. Cuando fue elegido Benedicto, cuando muere Juan Pablo II. falleció Juan Pablo II, Sí. y entonces, claro, el problema era las relaciones con el Islam, el relativismo. O sea, hacía falta un papa también que ayudara a asimilar un pontificado muy largo. Y entonces él convergió ese perfil en Benedicto XVI como el hombre intelectualmente mejor preparado para dialogar con intelectuales de otras religiones, con el que ayudaría a asimilar mejor el mensaje de Juan Pablo II. Entonces, ya una vez que tenían el perfil, pensaron en Benedicto XVI. No es que dijeron, me cae bien Ratzinger, lo hago papa. Sí, lo contrario, ¿no? Con el Papa Francisco teníamos Benedicto XVI que había renunciado. Estaban bajo shock porque decían, oye, ¿qué ha pasado en el Vaticano para que Benedicto XVI haya renunciado, ¿no? Entonces, vieron como prioridad que devolver de alguna forma la libertad al Papa. O sea, que tener un Papa que tuviera libertad de movimiento, que no estuviera de alguna forma demasiado arropado por la curia, ¿no? Entonces buscaron a una especie de más marciano, rompedor o algo, a un alguien más rompedor. Sí, entonces trajeron al cardenal de Buenos Aires, a Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, ¿no? Entonces, todo va a depender de en qué situación se van a encontrar en el precónclave. Pero más que trajeron, lo que dicen es que fue muy importante, Sí, es un discurso que tuvo sí. Francisco en el preco, hablando de las características. Sí, ¿no? fíjate, ahí también lo que pasó fue que entre los cardenales lo que se hablaba en estas reuniones era de los problemas del Vaticano del momento. Oye, pues ¿qué ha pasado con el dinero? Oye, pero habéis dejado a Benedicto solo. Oye, pero... Entonces era un discurso siempre muy autorreferencial. Y de pronto tomó la palabra Bergoglio y dijo, yo creo que el problema es otro. O sea, esta imagen del Apocalipsis de Jesús que dice, yo estoy a la puerta de tu casa y estoy llamando, pero es como si estuviera desde dentro y no le dejamos salir, como si pensáramos solo de puertas adentro y el mundo mientras tanto necesita. Entonces abrió un horizonte que dijeron, oye, este tiene programa, y ahí empezaron a converger los votos. No, por eso, aunque ahora mismo haya cardenales que son poco conocidos, que son de países de Mongolia, ¿no? Claro. Tenemos uno que vienen aquí, que a lo de mejor... Papúa Nueva Guinea. Pero por lo menos tienes unos días en los que ellos van a hablar, cada uno, todos hablan, todos toman la palabra. Tiene cada uno 7 minutos más o menos y luego hacen comida, cenas, se van hablando entre ellos. Oye, ¿y tú quién pensás que sería bueno? Entonces se van mirando, se van... Cuando dices comidas y cenas, ellos ya están en Santa Marta. No, todavía no. Claro. No. Por eso explica un poco eso, o dónde va durante ellos están cada uno en Roma, a lo mejor en alguna residencia o en algún... Los que viven en Roma, en su apartamento, o lo que sea. Y hay algunos cardenales que por su cuenta, que son a lo mejor más galvanizadores, ¿no? Entonces van convocando a otros y ahí van surgiendo nombres. Son lo que llaman los Pope Makers. Pues los Pope Makers, a lo mejor son cardenales también. Los influencers que influyen son los influencers. Sí. Son a lo mejor también mayores de 80 años que no entran en el cónclave, pero tienen una visión pues más amplia o quieren contribuir y organizan estos encuentros y van lanzando nombres. Se preguntan, oye, ¿tú qué opinas de este? ¿Tú qué opinas de este otro? Y así cuando entran en la Sistina, lo cierto es que ya cada uno de ellos tiene un nombre en la cabeza. A lo mejor ha ido viendo, pero el Papa, el momento más importante para elegir al Papa es el precónclave, no es lo que pasa luego en la Capilla Sistina. Y luego, o sea, una vez que termina cuando empieza el cónclave, ellos ¿dónde están? ¿Están encerrados? Sí. ¿Qué significa estar encerrados? Esa es la parte más emocionante, ¿no? Entre el día 15 y el día 20, después del inicio de la sede vacante, empieza el cónclave y allí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque es el momento de la verdad.
los cardenales son convocados por la mañana en Casa Santa Marta, tienen que llegar, registrarse, se han sorteado las habitaciones, se han elegido por sorteo, y desde Casa Santa Marta ya van en procesión a la Basílica de San Pedro. Ya ahí, a partir de ese momento, de esa procesión, no puede acercárseles nadie. O sea, está la Guardia Suiza que les protege para que no haya intromisiones. Entonces ya están solo ellos. Pues, yo me acuerdo que en el cónclave, después del fallecimiento de Juan Pablo II, yo había ido a hacer una entrevista dentro de tal y los vi salir en la procesión y dije, oye, yo aquí me podría hacer, que no tengo nada que decirles, pero fue emocionante verle de, bueno, ya están en marcha. ¿Te bloqueó la Guardia Suiza? No lo intenté. Como no lo intenté, no hizo falta. Sí. No me placaron. No te bloquearon. Pero y desde allí hace la misa, es una misa del Espíritu Santo, misa votiva del Espíritu Santo para pedir ayuda para elegir un nuevo papa. Y es el último gran discurso externo, ¿no? Allí el cardenal decano hace una homilía donde de alguna forma traza su perfil de papa y hace un poco su propuesta, ¿no? Sí. Y se van a comer, acaba la misa, se van a comer y ya por la tarde hay un momento muy bonito que también veremos en televisión, que es el juramento de los cardenales. Todos ellos juran que guardarán secreto de lo que ocurra dentro de la Capilla Sixtina y que elegirán al que consideran mejor preparado. No van a elegir al mejor amigo suyo, al que defienda la institución, al que defienda su diócesis, sino que van a elegir. Y el sitio, Juan Pablo II les decía, la votación es en la Capilla Sixtina, delante de los frescos del Juicio Universal, para recordaros que tendréis que dar cuentas a Dios del nombre que escribáis en vuestra papeleta. Yo creo que ellos llegan temblando prácticamente, porque sí, el sitio es impresionante, ¿no? Y la ceremonia impresiona también, ¿no? Te lleva... Tienen que poner la mano en el Evangelio, es un acto muy solemne, ¿no? A veces vemos el cónclave en clave política, pero para una persona de fe es de una responsabilidad y tiene que ser bastante angustioso. Y esto de estar encerrados, o sea, entre las normas aparece que no pueden recibir correo ni para una urgencia, no pueden ver, o sea, el teléfono móvil. No, el teléfono móvil lo aparcan. Lo tienen que... A ver, ahí el sustituto de la Secretaría de Estado tiene que encargarse de que esté completamente aislado la Capilla Sixtina para que no no haya cobertura, para que nadie pueda retransmitir nada. Hay una comisión técnica presidida por el presidente del Estado Ciudad del Vaticano, que ahora es una mujer, que será la que se encargue de preparar toda la Capilla Sixtina y todo que será la primera mujer que prepara un cónclave. La dueña del cónclave será Sor Rafaela Petrini. Y entonces los cardenales empezarán, no pueden tampoco recibir llamadas telefónicas, no pueden hacer nada. El cónclave es rápido, son 2 o 3 días. Pero la ley, bueno, son 2 o 3 días si todo va bien. Si todo va bien. La ley les obliga, la ley vaticana les dice que tienen que llegar ya con los deberes hechos, que no pueden tener cosas pendientes porque no van a hacer llamada. Si alguno de ellos se pone malo, si tienen una urgencia, a ver, si uno decide abandonar el cónclave sin causa justa, no puede volver a entrar. Se va, te vas, vamos a seguir votando y no va a poder entrar. Si uno se va por una causa, por ejemplo, de salud, y los médicos que están ahí tienen que certificar que es causa grave y que se tiene que ir, si los médicos consideran que es causa grave, tiene permiso para regresar. El problema es que puedes ir cuando quieras, pero... Y en el cónclave está que tienes que superar 2/3. Esto es de la norma básica. Una vez que empiezan a votar, es que para ser elegido papa hacen falta 2/3 de los votos. Si fueran impares, 2/3 más 1. Pero mínimo 2/3 de los votos. Eso significa que tiene que haber mucha unanimidad, que no puede haber un bloque, dices, sí, ¿no? Sobre todo que tiene que haber mucho consenso. Esto evita que haya papas de extremos. Esto esto facilita que el papa sea una persona moderada, que tenga una visión que sea justa para todo el espectro de cardenales. No va a haber un papa extremista en ningún caso, es imposible. No se puede. En el pasado los cónclaves eran muy largos porque era necesaria la unanimidad. Entonces, la unanimidad es imposible. Y por eso hubo un cónclave que duró casi 2 años. Sí, 2 años. Porque ahí empieza el tema de cerrarles con llave para que
y bajar el menú. Y bajar ¿no? el menú, ponerle al bajar principio les daban de comer 2 veces al día, luego una, y luego pan y agua hasta que no elijáis. Para acelerar la decisión. Luego lo que hicieron fue cambiar, o sea, quitar esto de quitarle la comida, no, pero pasar a 2/3 de los votos, para que no fuera necesaria la unanimidad. Porque la unanimidad es imposible también porque sí. Luego, además, en el pasado, otro problema era que el elegido, o sea, cuando uno era nombrado obispo, te quedabas en esa ciudad toda tu vida. Entonces, el nuevo obispo de Roma no podía ser obispo, tenía que ser alguien al que nombraban obispo. Ahora ya es más fácil, porque eligen cardenal, eligen papa a una de las personas que está en la Capilla Sixtina. Y el momento emocionante es cuando alguno de ellos alcanza los 2/3 de los votos, se acaba la elección, se vuelven a contar todos los votos y el cardenal decano, que es el que preside el cónclave, o el cardenal vicedecano, si el elegido fuera el cardenal decano, o si uno de ellos tiene más de 80 años, el cardenal más veterano. Es que, por ejemplo, ahora estamos en un caso en que el cardenal decano tiene más de 80 años. Tiene 91 a día de hoy, sí. El cardenal rey. Sí. ¿no? 90. El vicedecano, que es Sandri, que es también, argentino, ¿no? Sí. Está por encima de 80 años, con lo cual ni el decano del colegio cardenalicio ni el vicedecano van a poder entrar en el cónclave. Ellos van a guiar todas las reuniones previas, pero no van a poder entrar en el cónclave. Con lo cual, ¿quién va a presidir? Si fuera a día de hoy sería el cardenal, el cardenal Pietro Parolin, sería el que guiaría la sesión. ¿Por el hecho de ser secretario de Estado o por el hecho de ser uno de los de más antigüedad? Claro, es que hay 3 tipos dentro de los cardenales hay 3 grados honoríficos. Sí. Están los cardenales obispos, los cardenales presbíteros y los cardenales diáconos. Esto es un reflejo de en el pasado el Papa era elegido por un grupo de diáconos, un grupo de presbíteros y los de las diócesis suborticarias. Entonces, ahora hay cardenales los cardenales que trabajan en la Curia Vaticana tienen el título de diáconos, los que son obispos de diócesis de fuera de Roma tienen el título de presbíteros, y hay algunos cardenales que son más importantes que los demás, son como cargo honorífico, que son los cardenales obispos. De ellos, entre ellos, se elige quién es el cardenal decano. Entonces, por antigüedad de nombramiento, que no de consistorio, sino de entrada en el orden de obispos, el más antiguo después del decano y el vicedecano sería el cardenal Parolin. Y por eso él presidiría el cónclave. Que en este caso es una coincidencia, ¿no? Que sea Parolin y que sea... Sí. Fíjate, en el anterior cónclave pasó algo parecido. El cardenal decano era el cardenal Angelo Sodano y tenía más de 80 años. Y presidió el cónclave el cardenal Giovanni Battista Re, que todavía no tenía 80 años y era el vicedecano. Bien. Oye, Javier, pues muchísimas gracias por participar en este espacio. Podríamos estar hablando varias horas. Hablaremos en el siguiente capítulo, abordaremos la historia del cónclave, también con Javier Martí de Brocal. Pero bueno, para hoy yo creo que tenemos bastante encima y nos ha quedado claro cómo se organiza un cónclave. Muchas gracias. Pues un honor. Ojalá hablemos pronto. Muy bien. Gracias.